Comunidad hermosa, me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy aquí con Jorge Barraza. Él es especialista en desarrollo de talento en el área comercial. Aquí todos los que tengan que ver con esa área presten especial atención, pero en realidad este tema es para todo mundo. Él es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey y además tiene una maestría de tiempo completo en el IPADE. Y bueno, sobre todo el tema que nos ocupa hoy es hablar de liderazgo. Y Jorge, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que empezaste a interesarte por este tema? Bienvenido. Gracias, Fátima, muy amable por la invitación. Pues mira, son cosas que a veces pasan en la vida, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho el tema del desarrollo de las personas. De joven me gustó mucho el fútbol americano, lo jugué, pero sobre todo fui muchos años entrenador de jóvenes de fútbol americano en las ligas infantiles, juveniles de aquí de Monterrey. Y después di clases en el TEC, entonces siempre hubo como un gusto por el tema de enseñar, por el tema de ayudar a la gente a crecer, a aprovechar todos sus talentos. Pero cuando vino alguna crisis en el 94 en México, que se llama el error de diciembre, yo había estado trabajando en desarrollos inmobiliarios. Okay. Entonces, eso me llevó pues a dejar ese negocio porque no había créditos hipotecarios, entonces pues tuve que buscar otras opciones. Y dije, pues, ¿qué sé hacer? Pues sé enseñar, ¿no? Entonces me puse a buscar de diseñar y entregar algunos cursos de capacitación para mandos medios y directores en empresas. Y había como dos grandes temas que demandaban mucho las empresas. Uno era negociación y otro era liderazgo. Pues dije, pues liderazgo, ¿no? Me suena. Y empecé a trabajar mucho en buscar con quién asociarme, porque también cuando hay mucha demanda, pues también hay mucha oferta, ¿no? Entonces tienes que como ser muy selectivo en el tema de la oferta para encontrar algo de calidad, algo adecuado, algo con lo que tú comulgues. Y encontré a James Hunter, el autor de un libro que en español se tradujo como La Paradoja, ¿no? Okay. En inglés se llama The Servant, en español La Paradoja, es de Editorial Urano. Y la verdad es que me gustó mucho la forma en que desarrolló el modelo de liderazgo, de cómo ayudar a las personas a influir de mejor manera con sus colaboradores. En aquel entonces estábamos hablando de empresa, ¿no? Y pues sabemos que la empresa siempre ha existido desde hace más de un siglo y quizás más. Me remonto solo al inicio de la industria automotriz a finales del siglo antepasado, principios del pasado, donde siempre la competencia es por ofrecer un mejor producto a un precio más bajo en el mercado. Y eso prevalece todavía, ¿no? Inclusive el doctor Deming en épocas de la Segunda Guerra Mundial ayudó mucho a los japoneses en todo lo que es el tema de calidad. Entonces, yo lo que me encontraba es que en ese entonces había gente muy dura para manejar equipos, había gente muy dura para dirigir gente. Y la verdad es que lo que me decían es, bueno, ¿qué quieres? ¿Que yo trate bien a la gente o que dé resultados? Y Claro. dije, a ver, es como el tema de calidad, Como les si decía, estuvieran contrapuestos, ¿verdad? como si fueran contrapuestos. Entonces yo le decía, a ver, es como el tema de calidad en su momento. La gente que no tenía la cultura de trabajar con temas de calidad decía, ¿qué quieres, cantidad o calidad? Y la respuesta correcta era ambas, o sea, las dos. Entonces, en esa época, estamos hablando de mediados de los 90, pues veíamos mucha necesidad de que la gente se formara para aprender a manejar personas y no solo estar enfocados en la tarea, ¿no? Porque si tú no tienes este enfoque adecuado, estamos hablando solo en términos de negocio, pues hay un costo oculto muy importante, ¿no? En la empresa, por temas de rotación, por temas de curva de aprendizaje y por muchas otras cosas. Entonces encontramos que había que ayudar mucho a la empresa en ese sentido, ¿no? Okay. Inclusive me tocó escuchar, y no una, dos, varias veces, a empresarios de la vieja guardia, fundadores, que se la pasaban todo el día regañando a su gente, ¿no? Iban por los talleres o iban por las sucursales, iban por donde fuera su negocio, regañando gente. Y me tocó escuchar decir, oye, ¿por qué te la pasas regañando todo el tiempo? Es que si no lo regaño, me van a pedir aumento de sueldo. Entonces, Wow. no tendrán cara para pedir aumento de sueldo si saben que están haciendo malas cosas. Wow. Esa era su forma de pensar, ¿no? Ajá. Entonces, digo, bueno, hay que ayudar mucho a la gente a ser mucho más productivos, pero muy enfocado no solo en la persona, sino también en la tarea, ¿no? Entonces, Claro. este señor James Hunter, con quien trabajé un buen tiempo promoviendo este modelo de liderazgo,
en realidad es un modelo de liderazgo que hoy por hoy conocemos y todo mundo sabe. El liderazgo es servicio. O sea, al final del día, liderar es servir, ¿no? Y desarrolla un modelo basado en la autoridad, basado en el servicio como la identificación de necesidades auténticas y legítimas y oportunas de las personas, y lo acaba sustentando en un tema cristiano que es el amor. Es decir, ¿cómo puedes tú servir a los demás? Pues los tienes que amar. Y no hablamos del amor como algo emocional, no hablamos del amor en las diferentes acepciones que conocemos, sino hablamos del amor en el tema del compromiso de buscar el bien de la otra persona. Qué bonito. Esto hacía un poco de ruido en ese entonces, porque decías, Claro. oye, pues no, o sea, esto es un negocio y la gente tiene que dar resultados y se acabó, ¿no? Pero a ver, la gente no está dispuesta a ciertas cosas si tú no te comprometes con ella, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar mucho, mucho con eso. La realidad es que me parece que contribuimos bastante en algunas organizaciones, y hay una frase que yo he usado mucho en este tema del amor hacia las personas, donde se la aprendí a Antonio Zárate Negrón, que fue director de Metal hace muchos años. Y Okay. decía, yo le dije a mi mujer en el altar cuando me casé, te amaré toda la vida sin importar lo que eventualmente sienta por ti. Entonces yo dije, esa frase es una frase de amor, ¿no? Entonces, eventualmente sentimos cosas no agradables por la otra persona, pero yo decidí en un momento determinado establecer un compromiso de buscar lo mejor para ti. Y no Claro. solo lo decidí en un momento, sino lo sigo decidiendo todos los días. O sea, sigo ejerciendo esa libertad de decidir buscar lo mejor para ti, ¿no? Aunque a veces no tenga ganas, aunque a veces pues sienta otras cosas, ¿no? Y dicho esto, pues fue como mi primer acercamiento con temas de liderazgo. Y luego pues aprendí mucho de Carlos Llano, que es uno de los fundadores del Opus Dei, no, perdóname, del IPADE, en un libro que escribió, fue muy prolífico él en escribir, pero este libro que se llama Humildad y Liderazgo, ¿no? A mí un día me habló Carlos Llano y me dijo, oye, yo sé que tú trabajas con James Hunter, porque yo ya se lo había platicado alguna vez, ¿no? Y quiero que le digas que lo voy a citar en mi libro, ¿no? Ah, gracias, Carlos, qué amable, no sé. Oye, cuando salió el libro, me di cuenta que una tercera parte prácticamente del libro hacía referencia a este modelo de liderazgo de James Hunter, ¿no? Un liderazgo basado en el servicio entendido como lo expliqué ahorita, ¿no? Entonces me gustó mucho. Y bueno, y tú conoces también que Carlos Llano pues, fue un gran filósofo y gran empresario que ayudó a mucha gente en México a través de la fundación del IPADE, ¿no? Humildad y liderazgo. Entonces, así fue como yo fui desarrollándome. Y una de las experiencias que también tuve, Fátima, es que cuando yo estaba haciendo estos temas de capacitación, también hacía algo de consultoría y tuve la oportunidad de trabajar con una empresa, con Bardal de México específicamente, ¿no? Entonces, la parte que yo me sabía como teórica, digo, también la aplicaba con mi gente, ¿no? Yo estuve como director de la plaza aquí en Monterrey y teníamos alrededor de unos 70 gentes entre el área de logística, almacén, vendedores, etcétera, ¿no? Y entonces me sirvió mucho esa etapa profesional de mi vida porque yo aplicaba estas cosas, ¿no? Y me daba cuenta que funcionaban. O sea, no era una mera teoría, ¿no? Y hoy por hoy las aplicamos en nuestro negocio que tenemos de seguros. Es una agencia donde tenemos cerca de 80 agentes. Y además, en este negocio en particular, el agente de seguros es una persona independiente. O sea, no es un empleado nuestro. Entonces, tenemos que desarrollar mucho más estas habilidades de poder influir en la voluntad de las personas a través de la satisfacción de necesidades auténticas, legítimas y oportunas, ¿no? En ese momento. Entonces, ese Claro. fue mis acercamientos en todo el tema de liderazgo. Y hace unos pocos años, un poco antes de que empezara la pandemia, quizá hace 5 años, más o menos 4 años, llegó a mis manos un libro que se llama Liderazgo Virtuoso, de Alex Havard. Y me llamó mucho la atención porque Alex se basa en esto que ya hemos platicado, de un liderazgo basado en un servicio, basado en un amor a los demás, pero amplía este concepto a la trascendencia de la persona, ¿no? Y entonces eso me hizo mucho sentido. El tema de decir, a ver, el liderazgo, eso ya lo tenía yo claro, no es exclusivo de aquellas personas que tienen gente a su cargo.
el liderazgo no es exclusivo de personas que están al frente de una organización muy grande, ¿no? Sino cualquiera de nosotros puede desarrollar y debe desarrollar esta habilidad, esta capacidad, esta competencia, o llamémosle como quieras, de poder influir en la voluntad de las personas a través de esta identificación de sus necesidades. Pero todos tenemos esa capacidad porque hemos sido creados para ser grandes, para hacer cosas grandes. Todos hemos sido creados, esa es la forma de pensar de Alex Haber y de nosotros, de crear conciencia en las personas de que tenemos grandes talentos, grandes dones que tendremos que poner al servicio de los demás. Y eso es como lo que hacemos en el Instituto de Liderazgo Virtuoso. Estos institutos existen en muchos países del mundo, alrededor de 40 países, donde Alex Haber ha ido desarrollándolos, donde Alex Haber ha ido promoviendo, pues esto, ¿no? Que todos podemos desarrollar el liderazgo. Perdón. Quiero hacerte algunas preguntas porque tal vez a los que nos escuchan no están muy relacionados con esta persona, este autor, y si nos puedes poner un poco en contexto dónde está él, qué hace. Claro que sí. Alex vive actualmente en Moscú, en Rusia, ¿no? Él nace en Georgia, estudió en Francia, vivió épocas muy difíciles en su infancia y juventud del comunismo. Si se acuerdan, cuando los países de Europa del Este, pues eran muy atacados para los que eran cristianos, católicos, el comunismo mató mucha gente, entonces le tocó vivir algunas épocas de estas muy difíciles, ¿no? Y él se empezó a interesar por estudiar precisamente a líderes de empresa, pero que tenían estas características, las características de lograr la grandeza a través de la grandeza de otras personas. O sea, y hay ejemplos muy específicos, ¿no? De gente que descubrió el talento en otras personas y es como desarrolló esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, Alex está en Rusia, ¿no? Alex, esperamos que esté aquí en octubre en México. Lo habíamos querido traer, pero la pandemia nos lo había complicado. El año pasado estuvimos viendo opciones, pero ya lo tenemos agendado para tenerlo aquí el 24, 25 de octubre, específicamente en Monterrey, 26 y 27 en Guadalajara, y estamos viendo si hacemos algo en México, ¿no? Pero eso es lo que es Alex Haber, es el fundador de todo este concepto de liderazgo virtuoso y ha creado los institutos de liderazgo virtuoso a través del mundo para ir promoviendo esto de conminar a las personas a trabajar en sus talentos, en sus dones, y ahorita platicamos más, si quieres, de liderazgo virtuoso. Sí, y me interesa sí que ahondemos en ese tema. Yo quiero contarte que este libro de liderazgo virtuoso fue el primero que descargué de Kindle. Súper. El primero. Mi primer ebook que compré en Amazon fue ese. Pues Y bueno, buenísimo. y sí me gustaría comentarle más a las personas que nos escuchan como de qué va, ¿no? Porque él trata muchos temas muy importantes, o sea, la magnanimidad, la humildad, la fortaleza, la justicia, muchas cosas que bueno, que creemos que todos somos y luego resulta que no, así hay que puntualizar ahí. Claro, sí, bueno, él parte de la base, primero lo que ya dijimos, que todos podemos desarrollar este liderazgo, ¿no? Claro. No tiene que ver con nuestra posición, no tiene que ver con nuestra estructura, etcétera, sino tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser grandes. De alguna manera, Dios, los que somos creyentes, creemos que fuimos creados por Dios y que nos ha dotado a cada uno en lo individual de talentos y de dones específicos. Entonces, cada uno somos diferentes. Entonces, la magnanimidad y la humildad son como las virtudes fundamentales para el desarrollo de este liderazgo virtuoso. Y me voy a meter a la humildad. La humildad a veces coloquialmente la confundimos y a veces hablamos de una persona humilde como una persona chiquita, una persona que no tiene dinero y algunas otras acepciones. No es esa la humildad a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Sino la humildad como virtud es una virtud que te permite conocerte a ti mismo, ¿no? Y saber que tienes capacidades y que también tienes limitaciones y que también tienes defectos, ¿no? Y además, la humildad te permite poner al servicio de los demás, o sea, es parte de la virtud de la humildad, esas capacidades, esos dones que tienes. Y si conoces tu temperamento, que eso es un tema biológico, químico, orgánico con el que naces, y que sabes que a lo mejor el talento, el temperamento, perdón, te puede llevar a actuar o a pensar de manera que no es la más adecuada. Entonces, una de las cosas que insiste Alex Haber es, a ver, primero conócete,
hagamos un ejercicio, de hecho hay una herramienta que a lo mejor seguramente tú también la conoces, decía, a ver, ¿cuál es tu temperamento? Y hay como 4 grandes temperamentos, ¿no? Yo en lo personal tengo un temperamento que se llama colérico. ¿Qué es ese temperamento colérico? Pues somos personas muy echadas para adelante, somos personas muy enfocadas a la acción, que queremos hacer las cosas ya, que queremos obtener resultados, y eso te lleva a lo que Alex le llama virtud desafío. Entonces, tu desafío es desarrollar la virtud de la paciencia, ¿no? Tu desafío es trabajar mucho en la virtud de la humildad también, porque por precisamente lo que decíamos hace un ratito, por sacar la tarea adelante a veces puedes llevarte a gente entre las patas, puedes lastimar personas, pues. Entonces, tienes que trabajar mucho, estoy hablando y no eres un temperamento exclusivo, o sea, siempre tienes una combinación de dos que dominan mucho por ahí, ¿no? Entonces, Claro. dependiendo de lo que tengas tú como que no es malo el temperamento, al contrario, qué bueno que tengas ese enfoque a la acción, porque habrá otras personas que tienen un temperamento que les gusta mucho imaginar, que son muy buenos para temas de diseño y de creatividad, pero la realidad les da miedo. O sea, por eso tu virtud es la acción, ¿no? Es como lo opuesto, ¿no? Entonces, Y mira, en la humildad, digo, tú tendrás muchos ejemplos y ojalá que nos compartas también de cómo en el día a día el líder aplica esta humildad, tanto en el saber aceptar sus errores, ¿verdad? Reconocerlos, como también en el, como decías, saber compartir lo que conoce. Hay gente que sabe mucho y luego no sé por qué, de repente dice, no, no, es que no, yo no soy tan experta en esto, o no te puedo dar mi consejo porque tal vez no sea el mejor. Y le entra también el síndrome del impostor, ¿no? Decir, no, yo cómo voy a compartir esto si no soy la sí, mejor en el mundo. Bueno, pero lo que sabes, eso puede ayudar a otros, ¿no? Entonces también es como, incluso hasta para hacer este video, o sea, se necesita humildad para decir, bueno, vamos a hacer un live y lo que salga, ¿no? Y si no nos sale perfecto, y si no hablamos todo de corridito, y si, no pasa nada, ¿no? claro, claro, claro. Es correcto. Fíjate que en este tema que dices del síndrome del impostor, que no lo tengo muy claro, pero me acordé que me sucedía a veces que algunos gerentes no querían ir a tomar algún curso con nosotros para desarrollar su liderazgo, porque decía, me da miedo que en mi ausencia las cosas funcionen bien. Ah, Entonces puedo mira, llegar a perder el trabajo. Y decía, ¿qué no, a tal ver, que se dan cuenta que no me necesitan? ¿qué tal que sea? Oye, pero es que ese es el logro, les decía yo, de un líder. O sea, Por el líder supuesto. va a ser valorado cuando ya no esté y las cosas funcionen en su ausencia, porque desarrolló gente que puede hacer las cosas. Entonces, ese concepto que pues, de alguna manera yo lo tenía muy claro desde hace muchos años, de verdad me encontraba yo con gente con este miedo. O sea, decir, no. Y entonces, ese es el reto, que tú puedas desarrollar gente que en tu ausencia funcione. O sea, Claro. que no dependan de ti, que no haya esos cacicazgos o esos controles que acaban afectando, ¿no? Sino que tomemos el compromiso de desarrollar a las personas basado en lo que nosotros tenemos como dones, como talentos y como virtudes, desafío. Entonces, esa humildad está basada en esos dos grandes temas, conocerte a ti mismo y ponerte al servicio de los demás, ¿sí? Y el tema de la magnanimidad como el hábito, pues de pensar siempre en cosas grandes, de pensar siempre en cosas positivas. Y grandes no me refiero necesariamente a multiplicar por 100 las utilidades de la empresa, ni a multiplicar por 100 las ventas, no, sino que lo que estemos haciendo lo hagamos mejor, que lo que estemos haciendo sabemos que podemos dar el extra, que lo que estemos haciendo hagamos una llamada más. Entonces, si desarrollas esa virtud, que la virtud no es más que una fortaleza para que te conduce a hacer cosas, pues vamos a poder hacer muchas cosas en esta ciudad, en este país, en este mundo, etcétera. Y cada quien dentro de su ámbito, cada quien contribuyendo dentro de su expertise y su ámbito, pues a que seamos una mejor sociedad. No sé si esté claro esas primeras bases del liderazgo Sí, y me virtuoso. gustaría ahondar un poco en esto que mencionas como de ya casos de en comercialización. ¿Cómo se puede aterrizar la magnanimidad? Bueno, el tema es que es una virtud. Entonces, me voy a regresar tantito, ¿no? Sí, sí, lo que quieras. A la parte del carácter, porque pues en este proceso de conocimiento, pues es conocernos, saber cómo somos, y entonces lo que sigue para mantener este compromiso con nosotros mismos y con los demás es desarrollar el carácter. Y me Okay. explico nada más para no obviar lo que es el carácter. Sí, sí. El carácter, yo hago el ejemplo siempre
de que cuando un niño es pequeño, me refiero a un bebé, no tiene desarrollado su carácter. Es decir, llora por hambre cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño, ni siquiera controla sus esfínteres, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos fortaleciendo ese músculo para hacer las cosas que debemos de hacer cuando las tenemos que hacer, aunque no tengamos ganas de hacerlas, ¿no? Ujú. Entonces, una persona madura es una persona que ha ido desarrollando su carácter para poder hacerle frente a esos compromisos, ¿no? Ujú. Entonces, en ventas, como en cualquier otra actividad profesional, pues hay cosas que nos agradan, pero incluye cosas que no nos van a ser agradables, ¿no? Claro. Me voy a poner en el tema de Antonio Zárate Negrón, del compromiso con su mujer. Te amaré toda la vida sin importar lo que sienta eventualmente por ti. ¿Qué Ujú. quiere decir? Oye, yo me enamoré de una mujer, como me dijo mi papá una vez, me voy a regresar tantito, perdóname, pero vienen muchas Tú ideas a la dale, cabeza. ¿qué tiene? Mi papá cumplió 50 años de casado, ya falleció, pero cuando cumplió 50 años Mm. de casados, decían, don Pedro, pues usted ya se la sabe todas en el matrimonio con 50 años de casado. Decía, no, yo me casé con una muchachita de 19 y ahora mi mujer tiene 69. Es muy diferente, yo tengo que seguir aprendiendo cómo tratarla, ¿no? Me encantó. Bueno, y eso sucede, o sea, yo me enamoro de una mujer o me enamoro de una profesión o me enamoro de lo que tú quieras por dos, tres, cuatro cosas que me agradaron, Ujú. pero el paquete completo incluye otras cosas que no te van a ser agradables. Entonces, Ujú. ahí es donde toma relevancia el compromiso que tú haces contigo mismo y con las demás personas o con una persona de buscar su bien, de buscar lo mejor y que eventualmente va a haber cosas que no te van a agradar. Ventas en particular, como me preguntas. A Ujú. nadie nos gusta que nos manden a volar. No nos agrada, no es agradable. Y en ventas sabemos que un estándar es de 10 prospectos, a lo mejor le vendes a uno, dependiendo de Ajá. la industria y dependiendo de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que hay 9 personas a las que vas a prospectar, trabajar, ofrecer, etcétera, y no te van a comprar. Y entonces, eso no nos gusta. Bueno, eso viene incluido en el paquete, ¿no? Claro que nos gusta lograr un récord de ventas, nos gusta ganar dinero, nos gusta conocer gente nueva, nos gusta muchas otras cosas, ¿no? Nos gusta andar en la calle, nos gusta andar en eventos sociales, todo esto. Pero parte de eso hay cosas que no nos agradan. Y estoy hablando de las ventas, pues porque es donde yo me desempeño. Sí, sí. Pero de esto podemos hablar en una fábrica, podemos hablar en un call center, podemos hablar en un banco, podemos hablar, hay cosas que no nos van a agradar de manera natural. Y allí, insisto, es donde el carácter toma importancia, donde tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que tomar conciencia de qué es la manera en que vamos a potencializar todos esos dones y talentos que nos han sido otorgados. No, no sé si esto responde un poco la pregunta que me Sí. di. No, muy bien. Gracias, sí. Bien, entonces, seguimos con Sí, el tema lo que del quieras. liderazgo virtuoso, ¿verdad? Ajá. Entonces, el liderazgo virtuoso, pues parte como de esas dos grandes virtudes que son fundamento, la magnanimidad y la humildad. Y luego vienen las otras virtudes que ya conocemos que son fundamentales. La primera es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? No, no todos lo conocemos, ¿no? Tú lo conoces muy bien, pero tú háblanos a los que no conocemos tanto bien, ¿no? Bueno, pero bien. La prudencia. La prudencia, pues, no es más que una virtud que me ayuda, pues, a saber actuar, a saber qué es lo que tengo que hacer en un momento determinado, ¿no? Y Ujú. eso, pues, implica desde saber escuchar, saber observar, saber leer entre líneas, saber escuchar lo que no dice la gente, saberte contener ante un impulso que te gustaría hacer, o ante una broma pesada, o ante un comentario misógeno, o ante cualquier Ujú. otra cosa que pueda agraviar a la persona, ¿no? Y entonces, no perder de vista el rumbo de lo que estás buscando y Sí. actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, eso es un poco así como muy resumido el tema de la prudencia, ¿no? Un Ajá. poco de, pues, de sabiduría, ¿no? No, insisto, es una virtud, se desarrolla, no es sencilla. La segunda virtud, hablaremos de la fortaleza, ¿no? ¿Qué es la Ujú. fortaleza? Pues un poco lo que dijimos ahorita, es esa capacidad para hacer las cosas que me corresponden hacer. Y a veces, de verdad, no tengo ganas.
y entonces no ando de humor, hoy no quiero. Se entiende, pero si tú desarrollas la fortaleza, si desarrollas tu carácter, pues a lo mejor la gente ni se da cuenta que hoy amaneciste con un humor o que traes una preocupación natural por un hijo enfermo, ¿no? O que traes una preocupación natural por un cobrador que no se te quita encima. Claro, las vicisitudes de la vida, decía mi abuelo, se acaban en el féretro. Ergo, o por lo tanto, la lucha se acaba en el féretro, ¿no? Entonces, de repente podemos encontrar personas que quisieran una vida ideal sin problemas. Claro. Una vida ideal donde todo fluyera de manera tranquila, Claro. no hubiera contratiempos, nunca faltara el dinero, nunca hubiera nadie enfermo. Sí. El mundo no es así. Y Jorge, es verdad que luego encontramos personas que es que se quejan todo el tiempo. O sea, ¿qué dices tú? Bueno, a ver, ¿qué parte del chip puede cambiar para que en vez de estarse quejando ya tenga esta, pues esta voluntad bien formada, ¿no? De decir, bueno, ya sé que hay cambios, ya sé que no va a salir como yo dije, etcétera. Y como esta fortaleza que tiene esas dos vertientes de aguantar, de resistir y de hacer cuando no tienes ganas, ¿no? Pues que nos ayude a que en el día a día pues podamos ir avanzando conforme a lo que en realidad queremos, porque sí creo que tenemos objetivos, pero luego en el camino nos podemos distraer con el precio a pagar. Sí, 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 sí. Bueno, mira, a lo mejor ahí en ese sentido habría que leer a Marian Rojas Estapé con este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿no? Okay. Entonces, Marian lo desarrolla muy bien. Bueno, ya hablamos de Enrique, su papá, en el libro de la conquista de la voluntad, La ¿verdad? conquista de la La voluntad, conquista ese de la es voluntad, otro. que ese es el tema que tiene que ver con el carácter que hablábamos ahorita. Sí. Pero entiendo el otro comentario que haces, y ahí sí, Marian creo que viene mucho al caso, porque Marian, que es una psiquiatra, o sea, al final del día entiende la parte fisiológica de la persona, de cómo esto nos afecta en nuestras preocupaciones y de cómo puedo estar de buen humor, sí, cómo puedo tener una actitud positiva, sí. Bueno, pues es eso, tiene que ver con entenderte y conocerte, qué es lo que a ti te detona esa mala actitud. O sea, saber que hay cosas que a ti en lo particular, y eso es de cada quien, nos afectan para ponernos de mal humor, para que se genere lo que conocemos como el cortisol, que lo describe muy bien Marian, Sí. de que nos va a afectar, nos va a doler la cabeza, nos van a dar agruras, bueno, hay unas cosas que no suceden que a lo mejor tendríamos que evitar en el debido grado que lo podamos hacer, ¿no? Y esto lo desarrolla muy bien ella. Y también su segundo libro, o su siguiente libro, que se llama Cómo encontrar tu persona vitamina, habla un poco de esto, es decir, a ver, algo que coloquialmente ya sabemos, júntate con personas positivas. O sea, de verdad, a veces, aún en casa, tienes que hablar con tu mamá o con tu papá, oye, yo vengo a saludarte, pero si cada vez que venga yo a saludarte me vas a estar hablando mal de mis hermanos, mamá, voy a venir menos frecuentemente, ¿ok? Eso parece muy duro, pero de repente nos podemos intoxicar sin darnos cuenta. Y yo les digo, a ver, yo no quiero ser el basurero tóxico de nadie. Digo, está bien que yo tenga caridad, está bien que yo te venga a Está ayudar. bien que tenga cara de oreja, pero Sí, no, o sea pero yo que no puedo escuchar. quiero, yo te escucho, yo te ayudo, pero también tú vele poniendo de tu parte. O sea, pero si Claro. cada vez que yo vengo va a ser lo mismo y no avanzas y no pones lo tuyo, pues va a ser muy difícil que continuemos con estas conversaciones, ¿no? Entonces, Claro. un poco eso, estar muy pendientes de qué cosas en lo particular a ti te afectan, ¿no? Y a lo mejor si nos vamos más atrás todavía, hace unos 20 o 25 años, yo creo que unos 20, un libro que no hemos comentado, que se llama Raising Cain, Educando a Caín. Okay. Lo escriben un par de psicólogos norteamericanos, cuando ya desde aquel entonces había algunos casos de tiroteos en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos hacen mención a todo esto y habla particularmente en aquel entonces de los varones. Dice, los varones particularmente, aunque también me parece que puede suceder en las mujeres, no puede suceder, no nos educan emocionalmente. O sea, somos analfabetas emocionales. Esto Sí, antes de sí. que saliera lo de inteligencia emocional y todo eso. Decía, a ver, ¿a tú como varón te caes?
y el papá te dice, mijito, no llore, aguántese, ¿no? Ujú. Hágase machito, ¿no? Entonces, Sí. todas esas cosas hacen que eventualmente, si tú no tienes educado o educada la claridad de cómo se manifiestan en ti las emociones y qué emociones y cómo la puedes distraer, porque bueno, es todo un tema, ¿verdad? Pero lo que va a suceder es que vas a contener las emociones y eventualmente se va a volver una olla de presión y va a Ujú. provocar un caos en tu comunidad, en donde tú vivas, en tu familia, etcétera, ¿no? Claro. Entonces también tenemos que partir de la base de eso, de trabajar en la educación de las emociones, Ujú. que no es más que identificar, así como nos enseñaron, esta es la A, y luego te Ujú. enseñan a leer A, B, el, O, así. A Ujú. ver, a mí me molesta mucho estar manejando y que se me cierre alguien. Ujú. Entonces, tengo que ir con mucha prudencia y saber que a mí me sale Mr. Hyde si alguien se me cierra, ¿no? Entonces, pero ya sé que así soy. Entonces, tengo Ajá. que encontrar como el protocolo cuando eso suceda. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando eso suceda? Me encanta, qué bueno que lo dices. O sea, porque efectivamente luego nos molesta, o sea, tenemos nuestros detonadores, ya sabemos que esto me molesta, que voy a hacer la próxima vez que pase para que no sea la Claro, explosión de siempre. Me claro, encantó. claro. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y cada quien, ¿verdad? Cada quien Claro. tiene que irlo teniendo muy claro, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de la fortaleza. No, no sé si querías que comentáramos algún otro ¿No? tema. ¿Está bien? Nos falta dominio de sí mismo y justicia, ¿verdad? A ver. Entonces, las otras dos virtudes, uno es el control de sí mismo, que ya lo dijimos ahorita, que tiene que Ajá. ver con el carácter, que tiene que ver con el control de esas emociones, que para poderlas controlar, a mí me gusta la palabra distraer y voy a explicar por qué. Distraer. Distraer, sí, porque las emociones me parece a mí que es muy difícil controlarlas, ¿no? Ajá. O sea, no se Entonces, trata de reprimirlas, ¿no? De agarrarlas así. ni de controlarlas. Si tú ves a un niño pequeño que está necio porque quiere, vamos a decir, el biberón, o quiere el juguete que trae el hermanito. Lo Ujú. que Uy, sí. normalmente veo que sucede es que lo distraes con algo más, Ajá. ¿no? Entonces le suenas una campanita y no sé qué, y se pone a jugar con la campanita y se olvida del juguete, ¿no? Ajá. Lograste una distracción de esa emoción de enojo porque el hermano se llevó un juguete que él quería en ese momento, Ok. ¿no? Y pongo otro ejemplo. Si tú dices, oye, me estoy muriendo de hambre, son las 6 de la tarde, no he comido nada en todo el día, hice mi ayuno intermitente, pero entre juntas y demás, de verdad, la tripa, si no como ahorita me voy a desmayar. No sé si alguna vez te ha sucedido o alguien de los que nos está viendo. Ujú. Pero si en ese momento entra una llamada y te dicen que algún ser querido, llámese tu papá, tu mamá, tu Híjole. cónyuge, tu hijo, tuvo un accidente y va rumbo al hospital, corres al hospital a ver qué puedes y debes hacer, ¿no? Y Ujú. se te olvida el hambre. Sí. Y puedes estar ahí hasta las 11 de la noche, 12 de la noche y dices, se me olvidó que no había comido. Entonces, a eso me refiero con distraer las emociones, Ujú. ¿no? O sea, es difícil controlarlas, es difícil decirte, a ver, Fátima, no llores. Ya el que tú me digas no llores, pues ya estás Ya, voy a haciendo llorar. llorar, ¿verdad? Yo por poner un ejemplo. Entonces, a eso me refiero con la distracción de las emociones. Entonces, estos Sí. protocolos tienen que ver con eso. O sea, O sea que el dominio de sí, hoy porque estamos hablando del dominio de sí, sí, en el dominio de sí ayuda la distracción de emociones. ayuda a tener protocolos para distraer emociones ante Ok. ciertas circunstancias que sé que a mí me van a afectar, ¿no? Pero tiene que ver más con hábitos de posponer ciertas cosas diariamente, ¿no? Decir, oye, tengo mucha sed. Bueno, me voy a aguantar 15 minutos. O Ujú. sea, no voy a dejar que el cuerpecito me mande. Me voy a aguantar 15 minutos, Eso. ¿no? Este tipo de cosas pequeñas ayudan a tener mayor control de ti mismo cuando tengas una lucha más grande, ¿no? Vas ejercitando esa capacidad de hacerle frente a ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, hay que Y es que ejercitarlo. en el trabajo luego, no sé, o sea, hay muchos distractores, ¿no? También puede ser el caso de alguien, yo estoy en ese caso, que quizá nos llama la atención una cosa y luego otra, pero luego no acabamos la que estábamos haciendo primero y entonces vamos picando en muchas cosas y se van quedando pues un poco incompletas hasta que les llega otra vez su turno, ¿no? Y en cambio se Ah, necesita ese dominio también para decir, no, a ver, momento, estamos haciendo cuentas, bueno, vamos a acabar cuentas. Y es luego ya correcto. estamos haciendo planeación, vamos a hacer planeación, ¿no? Sí, porque a mí me parece que esto del multitask es un mito. O sea, en realidad es muy difícil
cambiar de una tarea a otra y mantener el mismo grado de enfoque y de Claro. concentración para que se den las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí es uno de los ejercicios que tenemos que hacer para concentrarnos, pero insisto que cada quien es diferente. O sea, Sí, cada quien tiene que conocerse qué lo puede distraer. Ahí podemos hablar inclusive de procrastinar, se llama, procrastinar. Ujú. donde pues quien ha estudiado esto a veces es miedo a hacer algunas tareas porque no nos agradan, vuelta a lo mismo, ¿no? Oye, Sí. en ventas tenemos que prospectar y llamarle a nuevo para buscar nuevos clientes. Perdón, este fui yo, el que le estaba pegando a la Ah. mesa. Oíste un ruido raro. Sí, Ujú. fui yo aquí. Sí. Entonces, eh, pues es parte de lo que tenemos que hacer, o sea, es parte Ujú. del compromiso que hicimos para sacar eso adelante. Entonces, a veces vamos como pateando el bote de las cosas que no son las más agradables, a Sí. ver si se acaba el día y pues mejor lo hago mañana, ¿no? Y pues el tema es que pasa un día y pasa otro y pasa una semana y pasa un mes y no le avanzamos al tema, ¿no? Entonces, siempre creo que es mejor poco a poco, todos los días un poco, todos los días un poco, todos los días un poco, nos va a ir acercando mucho más a la meta. Pero tiene que ver con eso que tú dices, con el control de ti mismo, ¿no? Y el otro es la justicia, La o sea, justicia. que no es más que dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, sobre todo cuando, por ejemplo, uno tiene hijos, ¿verdad? Decir, oye, ¿a qué le corresponde a cada quien? Entonces, hay que trabajar mucho en eso, o sea, en cómo identificar lo que realmente le corresponde a cada persona, ¿no? Y pues es una virtud, ¿no? O sea, ¿a quién debo ayudar? Y aquí entra, por ejemplo, temas de la meritocracia, que no es parte del modelo del liderazgo virtuoso, pero siempre me gusta comentar, porque la meritocracia, eh, lo que hace el mercado es premiar al que tiene más mérito, ¿no? Ujú. Es decir, a ver, el ejemplo muy sencillo. ¿Por qué Messi gana 60 millones de euros o no sé cuánto gana, ¿no? Cuando un maestro de escuela a lo mejor, puede tener mucho mayores beneficios a la sociedad, ¿no? Ujú. Y gana muy poquito. Me estoy Ujú. yendo así a ejemplos como muy Sí, sí, radicales. sí. Y la respuesta es el mercado. O Ujú. sea, ¿por qué se le paga eso a Messi? Pues porque el mercado está dispuesto a pagar Ujú. independientemente de que eso esté bien o esté mal, ¿no? Ajá. Pero a veces la meritocracia hace que nos desubiquemos y que por tener esos méritos perdamos de vista la justicia, ¿no? O perdamos de vista, pues que efectivamente alguien me ayudó. Yo tengo grandes dones y tengo grandes talentos y soy muy bueno para algo, pero hay que ponerlo al servicio de los demás. Es decir, tenemos ejemplos de futbolistas del nivel, pues no de Messi, pero ahorita Messi ya sabes que está en la cumbre, ¿no? Pero que ganan millones de euros y Ujú. que ese recurso económico, digo, es ejemplo burdo, lo ponen al servicio de sus comunidades que salieron. Ujú. Gente que nació en un pueblo de escasos recursos al norte de África, ¿no? Digo, Ujú. insisto, estoy poniendo ejemplos. Entonces yo creo que todos tenemos que tener la conciencia de que hemos crecido y nacido en un ámbito privilegiado. Me refiero a todos los que estamos ahorita en este momento aquí, a Ujú. la gente que tenemos cerca, vivimos, crecimos y hemos recibido grandes dones, grandes talentos, grandes beneficios sin merecerlos, ¿no? Y eso tendríamos que tomar responsabilidad para poder ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Claro. Pues, Claro, y bueno, y viendo cómo aplicar la justicia, pues no nada más es para los que ganan mucho dinero, ¿no? Sino, como bien dices, pues nosotros, quien sea, ¿no? Cada uno según sus circunstancias, pero tiene responsabilidad con respecto a otros, ¿no? Y ahí está el qué le doy, y no solo qué le doy económicamente, ¿no? Cómo el dar a cada quien lo que le corresponde también en el trato, en el tiempo, pues no sé, en la calidad, ¿no? Que le estás dando. Sí, David Noel Ramírez, que es un profesor muy conocido en el TEC de Monterrey, que Ujú. seguramente lo conoces, habla de la hipoteca social, ¿no? Ujú. O sea, tú tienes que pagar tu hipoteca social. O sea, tú has recibido mucho. O sea, a ti se te ha brindado mucho. Entonces, devuelve algo de esto. Devuelve algo en diferentes ámbitos, ¿no? Cada quien en su ámbito de interés, pues podrá devolver esto de diferentes maneras. Efectivamente, no solo en recursos económicos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la invitación para todos, a que trabajemos en esta responsabilidad de desarrollar nuestro liderazgo, independientemente de la posición que tengamos, para poder servir a los demás. Insisto, Fátima, eso es un tema de los que somos creyentes, es un tema cristiano. Ujú. Independientemente si eres cristiano católico o cristiano nada más,
los que somos creyentes, pues el modelo ideal de Jesucristo es servir a los demás, ¿no? Ese es como el fundamento y la base. Y la verdad es que te da grandes satisfacciones. O sea, Claro. eso te da una paz interior, eso te da una satisfacción en la vida, de una vida lograda, de poder haber puesto al servicio de los demás todo lo que has recibido, ¿no? Claro, claro. Bueno, y quisiera invitar a las personas que nos están viendo ahorita a que pregunten lo que quieran o comenten. De una vez, aprovechando aquí a Jorge, y bueno, mientras se animan aquí a escribir algunas palabras, Jorge, si pudieras contarnos un poco más como ya en esto del Instituto del Liderazgo, o sea, ¿qué hacen? ¿Cómo puede la gente acercarse a ustedes? ¿O cómo ustedes ayudan a empresas? ¿O qué hacen? Bueno, básicamente lo que damos son algunas conferencias y talleres exclusivos en las empresas, no lo hacemos abierto al público, ¿Ok? basado en las necesidades que tengan, ¿no? Pero lo que hacemos es eso, trabajar mucho con los líderes y que ellos mismos lo puedan ir bajando, ¿no? En la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa. Es una forma de vida, de pensar, y en el instituto eso es lo que hacemos, buscamos empresas interesadas en el desarrollo de su gente, más allá de un tema productivo, más allá de un tema de decir, voy a invertir y cuánto voy a sacar, ¿no? Eso, qué bueno que lo dices, porque es lo primero que te preguntan, ¿no? Ay, Sí, ok, hago esta inversión, pero ¿y cómo vas a ver que valió la pena, no? ¿cuál es ¿Cuál el? es mi beneficio? Es correcto. Entonces, hay gente que entiende esto y hay gente que no lo entiende. O sea, ese es un Mm, tema de darle a la gente un poco más y de fomentar el tema de trascendencia. A la larga, acaba beneficiando a la empresa, o sea, al final del día, ¿no? Cuando te decía yo que trabajábamos con el modelo de James Hunter, yo le decía a una cadena de autoservicio muy grande, decía, le decía, muéstrame las estadísticas de la rotación de personal por sucursal. Y yo te aseguro que ahí tienes un problema de liderazgo. mm, O sea, porque, y esto ya lo sabemos porque ya se ha estudiado mucho a través del tiempo, en aquel entonces a lo mejor había menos, la gente se va porque no aguanta a su jefe. O sea, la ujú, gente renuncia al jefe, no a la empresa. No, no ujú. sé si esté claro. Entonces, ahí hay mucho que hacer, pero más allá de un tema de, bueno, ¿cómo me voy a beneficiar económicamente yo? Porque yo le explicaba a este director de operaciones, pues es un costo económico tu rotación, ¿no? Y eso lo podemos poner en blanco y negro fácilmente, ¿no? Pero hoy trabajamos más en temas de trascendencia. Hoy trabajamos más en un tema de ver más allá y ayudar a las personas, ¿no? Y a lo mejor eso va a generar lealtad en los empleados. A lo mejor va a generar lealtad porque, oye, estas personas sí se interesan verdaderamente en mí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos en el Instituto de Liderazgo Virtuoso, ¿no? Ok, mira aquí ya Leti Soto nos está diciendo que muchas gracias por el tema, que es Y muy es hermana de interesante. Ceci Soto, o es de los Leti Soto, Soto es de Juárez, es de es Juárez. alumna de ICAMI. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, pues eso hacemos en el instituto, buscamos fomentar toda esta forma de pensar, de despertar en las personas esto de que fuimos creados para la grandeza, de que pongamos Ujú. al servicio de los demás nuestros talentos, nuestros dones que hemos recibido, ¿no? Eso es lo que hacemos en el Instituto de Liderazgo Virtuoso. Bueno, Jorge, pues te agradezco muchísimo haber tenido esta conversación. Así como que mensaje de cierre, ¿qué quieres decirle a toda la gente que nos ve ahorita y que nos va a ver después en diferido? Bueno, uno primero que nos busque, ¿no? Para ver si podemos ayudarlos en su organización a ir creciendo, si ya la tienen, o fomentando esta cultura de líderes virtuosos que necesitamos en la sociedad. O sea, grandes problemas que tenemos a nivel mundial es por falta de líderes y de líderes virtuosos, ¿no? Eh, es decir, los líderes a veces se vuelven caciques y egoístas y eso es lo que no necesitamos. Entonces, los invito a tomar conciencia de la necesidad que tenemos en el mundo, lo puedo decir así, de desarrollar líderes virtuosos, independientemente del rol que tengan en la sociedad. ¿Vale? Excelente, muy bien. Pues con eso ya está dicho todo. Gracias, Jorge, nuevamente. Gracias a todos los que se sumaron hoy. Dice aquí, buenas tardes, muchas gracias por compartir y trascender sus conocimientos. Bendiciones para ambos. Gracias, Laura Angélica, por este Muchas comentario. gracias. Qué bueno Gracias, que les gustó. Bien, pues entonces, si no hay más preguntas, con esto terminamos. Gracias, Jorge. gracias Hasta luego a Fátima, por la todos. invitación. Hasta luego, nos Gracias. vemos pronto.